los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Hay una situación de zozobra y de intranquilidad en las calles, de la inseguridad que se ha vivido toda esta semana. De ello vamos a hablar en este espacio de República SB. Soy Samuel Barraza y esta mañana por Carlos Toledo será un honor poder conducir esta entrevista. Quédese con nosotros. Muy buenos días, amigos televidentes. Vamos a hablar esta mañana acerca de esta situación que ha conllevado al paro en el transporte público de pasajeros, amenazas de grupos de pandillas que han obligado a esta situación y que ha mantenido en zozobra a la ciudadanía. Además de la actuación que han tenido las autoridades de seguridad, iniciando por el presidente de la República durante estos días y por supuesto de todo lo que se ha llevado o que ha conllevado a esta situación de violencia en nuestro país. Y para ello voy a tener el gusto de conversar esta mañana con dos periodistas del periódico digital El Faro. Con nosotros se encuentra José Luis Sanz, director de este periódico tan importante en nuestro país. José Luis, buenos días, bienvenido, qué gusto conversar contigo esta mañana. Al contrario, Samuel, gracias por la invitación. Gracias. Y en unos segundos se va a incorporar también Ricardo Vaquerano, periodista también de El Faro. Quédese con nosotros y a través de las redes sociales también súmese a esta conversación que vamos a mantener esta mañana. Sus participaciones, sus comentarios son muy importantes para el desarrollo de esta plática. José Luis, han sido días en los que la intranquilidad aparentemente se ha hecho sentir, no solo en el transporte de pasajeros, en las mismas calles de San Salvador, lo que la gente platica, lo que la gente ha comentado, lo que la gente ha expresado a través de redes sociales, es una situación de intranquilidad. Iniciemos tratando de entender qué es lo que está atravesando nuestro país en esta semana, qué es lo que se está viviendo y que principalmente podríamos entender se trata de un paro al transporte público de pasajeros, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, saber todo lo que hay detrás, evidentemente en tan poco tiempo y con la poca información que ofrecen las autoridades es difícil. En cualquier caso hay aspectos que creo que son evidentes para todos. Es una expresión más de las que se viven todos los días en casi todo el país de el poder real que a través del miedo han acumulado las pandillas en El Salvador. En realidad hablabas de intranquilidad, ¿no?, de la zozobra de estos días. Y eso me recuerda a cuando, no sé, creo que son inevitables paralelismos con momentos en los que en los años 80 el conflicto que se daba y los enfrentamientos que se daban en la zona rural del país llegaban a la ciudad, ¿no? Y de repente se tomaba una conciencia diferente de lo que estaba sucediendo en todo el país. Yo creo que situaciones como la que hemos vivido estos 3 días en realidad son el día a día en la inmensa mayoría de las comunidades del país. Ese miedo, ese tener que someterte a las reglas impuestas por un grupo armado, por un grupo criminal, por un fenómeno como el de las pandillas, es algo que es el día a día de la mayoría de salvadoreños. El no saber si vas a llegar vivo a casa, en realidad es el día a día para cientos de miles de salvadoreños. En realidad, yo creo que el hecho de que las pandillas, por segunda vez, porque ya lo hicieron en 2010, utilicen el transporte público, el miedo dirigido directamente al transporte público para paralizar el país, es más lo que refleja es una intención de mandar un mensaje desde las pandillas al Estado organizado, ¿no? Es decir, tocar una de sus arterias principales de articulación, que es el transporte, para que en la capital, para que en los niveles políticos más altos se sienta su poder, un poder que, ya digo, todos los días se siente en la mayoría de comunidades del país. Tú has mencionado y has recordado eso que ocurría en el año 2010,
al tema en el que en alguna medida las autoridades en aquel momento trataron de bajarle un poco el tono y tratando de minimizar la cantidad de unidades que se habían sumado a este paro y también de los rumores que se escuchaban en la calle. Ayer, en la conferencia que daban las autoridades, precisamente uno de los periodistas del Faro hacía una pregunta a uno de los funcionarios y le decía qué se aprendió de aquel entonces y qué es lo que hoy estamos viviendo y con qué experiencia se está enfrentando este problema. La respuesta del funcionario no fue, creería yo, la más explicativa de la situación que estaba preguntando este periodista, pero tú también... Lo que quieres decir, perdón que te interrumpa, es que no respondió, efectivamente no respondió. Exacto, no fue una respuesta satisfactoria. Y... ¿qué es lo que desde el Faro, por ejemplo, que han seguido de cerca varios casos que tienen que ver con el tema de las pandillas, se puede entender de lo que ocurrió en el 2010, si es que hay diferencias o hay similitudes con lo que estamos viviendo hoy? Yo no veo grandes diferencias, lo cual además creo que tiene que servirnos para relativizar ese discurso, ¿no?, que trata de insistir en que la negociación de 2012 con las pandillas, del gobierno de Mauricio Funes con las pandillas, cambió radicalmente el escenario. Evidentemente, y aquí en ese mismo programa lo hemos dicho en algunas ocasiones, periodistas del Faro, cuando hablamos de pandillas, cualquier acción gubernamental afecta la evolución de las pandillas. Es un fenómeno con una capacidad de mutación y de evolución y de adaptación a las nuevas circunstancias muy fuerte. Entonces, cualquier acción tiene una reacción. Pero no es cierto que antes de la tregua lo que teníamos eran unas pandillas extremadamente, o sea, mucho más débiles. Efectivamente, en 2010, ya basándose únicamente en el rumor, en una amenaza difusa, consiguieron que el país entero, sobre todo la capital, pero que en general el país entero estuviera sufriera ese miedo y se paralizara. Y lo que se ha repetido es el hecho de que el mensaje de calma de las autoridades no cala. Es decir, el nivel de confianza, podemos estar preocupados por ello y creo que tenemos que hacerlo y a nadie debe alegrarle esto que voy a decir, pero lo cierto es que el nivel de confianza en las autoridades pesa mucho menos que el miedo a las pandillas. Es decir, se han repetido patrones, las autoridades diciendo a los transportistas que garantizaban su seguridad o que iban a desplegar fuerzas de seguridad para evitar atentados y la claridad en empresarios del transporte y lógicamente en la ciudadanía en general en cuanto a decir, bueno, prefiero prevenir porque no confío en la capacidad real de las autoridades para cumplir esa promesa. No dudo de su voluntad, pero en su capacidad real. Y eso no ha cambiado. Es decir, de hecho, ya el domingo, tanto en el gremio del transporte como en el Ejecutivo, se sabía que había una amenaza para el lunes. Y sin embargo no se difundió, lo cual puede tener toda la lógica para no generar más alarma, pero tampoco se desplegó de manera inmediata un sistema de reacción. Es decir, el sistema de reacción vino cuando ya fue una realidad. No tenemos... Y creo que eso tenemos que reconocerlo, no tenemos la capacidad real para sustituir el sistema de transporte, pero tampoco para ni garantizar la seguridad en esos momentos. Eso lo dicen las cifras de homicidios todos los días, pero lo de estos días lo pone más evidente, y ni para generar confianza. Y yo creo que ese es un punto central sobre el que tiene que reflexionar también el Ejecutivo, y es hasta qué punto la estrategia de choque de estos meses, que sí genera cierta sensación de acción y desde luego ha generado muchos aplausos al margen de que sea una estrategia, en mi opinión, irresponsable y en algunos casos de fuerza excesiva, hasta qué punto genera una confianza real, porque el hecho de que la población te esté aplaudiendo por la confrontación directa y por la muerte de pandilleros, como ha quedado patente, no significa que haya una confianza en la capacidad del Estado. Vamos a hacer una pausa comercial y quiero dejar planteada la pregunta sobre la reacción que han tenido las autoridades. Yo escuchaba el día lunes, bueno, nosotros ya sabíamos desde el domingo, y decían algunos funcionarios, y la pregunta es si sabían desde el domingo qué hicieron para tratar de evitar toda la situación que se ha vivido desde el lunes hasta la fecha. Y precisamente con las reacciones de parte del Ejecutivo vamos a regresar en esta conversación. Amigo televidente, quédese con nosotros, hacemos breve pausa comercial y luego continuamos con esta plática.
Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias, amigos televidentes, por quedarse en nuestra sintonía. Aprovechamos también para darle la bienvenida a Ricardo Vaquerano, también parte del equipo de elfaro.net, esta mañana para continuar hablando acerca de este tema que mantiene la atención, por supuesto, de toda la ciudadanía. Buenos días, Ricardo, bienvenido. Hola, Samuel, buenos días. Hablábamos y dejábamos planteada la interrogante antes de la pausa sobre el tema de la reacción que han tenido las autoridades de seguridad. Escuchábamos algunas declaraciones que mencionaban que desde el día domingo ya tenían información. Sin embargo, poco a poco es que se han ido conociendo algún tipo de declaración de parte de las autoridades. En principio, y yo creo que hasta la fecha, el ministro de Justicia y Seguridad no ha brindado mayor declaración. Me parece que está fuera del país, pero esta es información no oficial. Pero no lo hemos visto. Hemos visto al viceministro de Transporte, hemos visto al viceministro de Justicia, al ministro de la Defensa y al presidente de la República el día martes, que incluso en cadena nacional se dirigía con un discurso retransmitido de un evento en el que él participó. ¿Cómo has visto, Ricardo, la reacción de las autoridades en este tema que ha sido tan delicado durante la semana? Lo que he visto es poca reacción, en realidad. Yo creo que hay que hacer un ejercicio riguroso de examen de lo que ha ocurrido esta semana a partir no del lunes, sino del domingo, del sábado e incluso desde la semana anterior. Hay empresarios de buses que nos han dicho a nosotros que desde la semana anterior, de alguna forma, hubo motoristas o cobradores que ya les llevaron el mensaje de que se aproximaba un paro por decisión de las pandillas. Pero cuando yo digo que hay que hacer un examen riguroso, pienso en estas cosas. Este país ya tuvo una experiencia amarguísima, a inicios de septiembre de 2010, cuando, sobre todo en la tarde del final de un día, lunes o martes, no recuerdo, la capital particularmente y algunos municipios aledaños como Mexicanos, Apopa, se paralizaron virtualmente por un rumor que cundió, que se expandió rápidamente sobre toque de queda y sobre paro del transporte ordenado por las pandillas. Después de aquellos días, el gobierno acuñó un mensaje que se refería a que nadie iba a intimidar a El Salvador. Pues lo volvieron a intimidar al cabo de 5 años. Y uno se pregunta qué lecciones se aprendió de aquella situación. El asunto de las pandillas también es sumamente grave porque el fenómeno de ataque permanente a los empresarios de buses, al sector transporte, tiene por lo menos una década en el rubro específico de las extorsiones sistemáticas. Y lo que uno puede decir es que después de una década, el gobierno, este gobierno, el anterior gobierno, al anterior gobierno, no han podido hacer nada porque ese fenómeno continúa como inició hace ya más de 10 años. Y ahora lo que vimos fue como un extremo, digamos, en que ya no solo les dicen, nos siguen pagando la extorsión, sino que tampoco van a poder trabajar sus buses. Y la reacción en términos de paliar las necesidades de la gente para transportarse, pues yo creo que esto tiene que ver en gran parte con asuntos de credibilidad. Si no generas credibilidad, el principal recurso que tenés para que la gente pueda movilizarse, que son los buses que ya están para eso, pues no va a funcionar, ¿verdad? Y por muchos pickups o microbuses o buses que pongas a disposición de la gente, el impacto es inevitable. La Cámara de Comercio estaba hablando de un estimado de una pérdida diaria de $20 millones. Y esto impacta. Hay comercios que no han abierto, que han cerrado temprano o que abrieron tarde, precisamente porque sus empleados no pudieron llegar a trabajar, porque el sistema alternativo que ofrece el gobierno no funciona. Hay que pensar también esto es importante, esta no es responsabilidad solo del Ejecutivo. Cuando se emitieron las nuevas leyes penales que entraron en vigencia en 1998, casi de inmediato empezaron a sufrir una serie de reformas importantes. Reformas todas para endurecer las penas, con el discurso de que los problemas de violencia del país y los incipientes problemas de maras de aquellos años se van a resolver endurando las penas, porque estas tienen un componente disuasivo fundamental. Lo que hemos visto es que eso no funciona así, o habrá que ver por qué no funcionan
penas más duras. Y me parece sumamente irresponsable que en esta coyuntura aparezcan gente importante como alguien que será el próximo presidente de la Asamblea Legislativa, incitándonos a que él, como hacedor de leyes, me refiero al diputado Guillermo Gallegos, lo que pide a la gente es, señores, violemos las leyes. Cuando dice, tomemos la justicia en nuestras manos. Es decir, eso es el extremo del grado de la irresponsabilidad. Y por otro lado, es la aceptación del diputado de, como Estado, yo como parte del Estado, he fracasado. Ricardo, en aquel momento, en el 2010, y también José Luis, vino y en cadena nacional el presidente de la República, Mauricio Funes, sancionó una ley. Y entonces venía la persecución para las maras, para las pandillas, y en aquel momento se dijo, esto al final se combate con más ley. Por lo menos ese mensaje fue el que se transmitió. Al cabo de un tiempo, esta ley no ha tenido mayores resultados, y la pregunta es, en esta fecha, ¿qué es lo que se necesita para garantizarle a la ciudadanía la tranquilidad y la seguridad de que la autoridad, dígase Ejecutivo, dígase Policía Nacional Civil, es la que tiene el control en las calles y no las mismas pandillas que han tenido en zozobra todos estos días? Yo te diría dos cosas. Lo primero, un proceso que se ha venido dando durante más de 2 décadas no va a revertirse en 2 días, ni en 2 años. Es decir, es absurdo, eso va contra cualquier ley física, contra el sentido común. Y parte del problema creo que es que desde hace demasiado tiempo se trata de proyectar la idea de que se están poniendo en marcha sucesivas soluciones mágicas que van a dar el resultado. Eso no existe, y quien no lo sepa es porque no quiere. Es porque no ha querido leer lo suficiente, escuchar lo suficiente, discutir lo suficiente. Es decir, no hay una sola solución. Hay toda una serie de medidas que se han discutido, que están además en documentos oficiales, que por lo menos están abocetadas en lo esencial, en documentos oficiales desde hace mucho tiempo, en sugerencias de instituciones internacionales, de la academia y, insisto, en documentos oficiales, en planes de gobierno o incluso, por más que a mí me parezca un documento que dice cosas relativamente obvias que ya se sabían, lo malo es que ni siquiera se están tomando en cuenta las del documento de el Consejo Nacional ¿de convivencia? Para la seguridad ciudadana, perdón, no me salía el nombre exacto. Es decir, hace falta poner en marcha soluciones urgentes, pero sabiendo que los resultados no van a ser inmediatos. Eso para empezar. Aquella ley a la ley antipandillas del gobierno Funes, en la práctica apenas se ha aplicado. Y eso te lo puede decir los fiscales, te lo puede decir cualquiera que haya dado seguimiento al funcionamiento del sistema de justicia en esos 5 años. Aquella ley no se ha aplicado porque, aunque es una ley hecha con bastante rigor, bastante precisa, que trataba de perseguir las estructuras criminales, lo cierto es que las herramientas de las que ha dispuesto, pero además las que ha usado tanto la policía como la fiscalía, no han permitido o no han... no sé si no han permitido o decidieron que no era el camino que debían tomar para investigar las pandillas. Es decir, seguimos basándonos en el testigo criteriado, etcétera. Hay muy poca investigación de estructuras. Probablemente la única es la que emprendió este fiscal contra el ala revolucionaria precisamente del barrio 18 el año pasado. Fuera de eso, en realidad, ha habido muy poco trabajo que se ajuste al uso de esa ley. Esa ley no es que no haya funcionado, es que no se ha usado. Eso para empezar, pero eso nos viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Tú decías que hemos aprendido. Parte del problema creo que es nuestra falta de capacidad de aprendizaje. Es decir, llevamos hablando del problema de las pandillas más de 20 años, sobre todo los últimos 15 años, y en realidad, gobierno tras gobierno, instituciones públicas, instituciones privadas, nos negamos. Lo digo porque el discurso de la ANEP parece que también está en círculos, es decir, se repiten frases como catúas sin tener un compromiso real con comprender el fenómeno. Eso es evidente, fue evidente cuando trajeron a Rudolf Giuliani, o sea, a decir obviedades, a decir cosas que para la mayoría de ciudadanos eran un insulto, ¿no? Es decir, que la solución es no dejar entrar teléfonos a las cárceles, es una obviedad que resulta casi un insulto que tener a alguien como la ANEP aplaudiendo una propuesta de ese tipo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, nos falta capacidad de aprendizaje en general con respecto a nuestros propios errores estratégicos. Y en eso estamos, y en ese ciclo estamos. Y este gobierno, en ese sentido, se ha convertido en el último ejemplo, pero en el mejor, de la falta de capacidad para aprender de nuestros errores, con la estrategia de estos últimos 6 meses de pura confrontación. O sea, para mí el problema es ese. No queremos reconocer
que necesitamos aplicar medidas que no son tan populares, sobre todo desde el discurso de que a las pandillas y su entorno lo que hay que hacer es hacerlos desaparecer, lo cual es imposible. O sea, es absurdo pensar que una sociedad puede resolver sus problemas simplemente negándolos y pretendiendo, cruzando los dedos para que desaparezcan. Nos falta capacidad para realmente tener una visión progresiva y para entender que las pandillas explícitamente o tácitamente dialogan con el Estado. Lo de esos 3 días ha sido un ejemplo de diálogo por la vía de la acción. Y el Estado, lo quiera o no, con sus acciones también dialoga, es decir, envía mensajes a las pandillas. Se comunican entre sí. Claro, y es lógico, o sea, son grupos sociales. El problema es que el mensaje del Estado no está siendo, debe ser más violento. El mensaje del Estado últimamente está siendo, vamos a ver quién es capaz de ser más violento. Y en esa batalla, lo hemos dicho 1000 veces, van a ganar siempre las pandillas, porque no tienen las ataduras de la ley y porque es su espacio natural. O sea, la violencia es el espacio natural de las pandillas. Lo absurdo es que queramos competir en su espacio. Hay voces, por ejemplo, del obispo auxiliar de San Salvador, en el que ya menciona, y que él está incluido en este consejo que mencionábamos, y él ya habla de incluir a las pandillas en el diálogo, en la conversación, o por lo menos sentarse y incluirlos en las pláticas. Hay voces como la del fiscal general que dice que en el momento que se hable de diálogo ya con las pandillas, él se levanta de la mesa. ¿Están las pandillas, Ricardo, con esto que ha ocurrido en la última semana, obligando ya y haciendo que se tome en consideración o que se tomen en consideración para poder incluirlos en algún tipo de diálogo? Las pandillas son un sector importante de la población a estas alturas. Las cifras oficiales las dimensionaron en alrededor de 60,000 personas hace algún tiempo, y lo peor que puede hacerse es ignorar lo que un grupo de personas, independientemente de su origen socioeconómico, independientemente de que violen la ley, de que sí, se conviertan en victimarios de los demás, que lo son. Pero que son unos actores importantes de la vida de este país, aunque sea por medio de la aplicación de la violencia y de la violación de la ley. Lo peor que podría hacerse es ignorar que están ahí y pretender que se puede elaborar un plan integral para atacar el problema de pandillas sin llegar a conocer quiénes son los pandilleros, cuál es su entorno, por qué pueden hacer lo que hacen, como lo han hecho esta vez, como lo hicieron en 2010 y como lo han estado haciendo en los últimos 10 años, aterrorizando a la gente, sometiendo comunidades enteras. El Estado, no es cierto, como dijo el secretario de la presidencia para el comisionado presidencial para la seguridad, Francis Hatoas-Bunt, no es cierto que tenga control pleno del territorio. Si entendemos control como, por ejemplo, que el Estado decida qué se puede hacer en una comunidad, si hay un vecino o una vecina que pueden movilizarse libremente dentro de la comunidad, salir de la comunidad, si los jóvenes, los chicos pueden ir a clases libremente a donde les dé la gana, razones o cosas tan sencillas como la movilización libre, eso no existe en ciertos lugares del país. Y no estoy hablando del interior del país, de zonas rurales, remotas. No, aquí en el área metropolitana de San Salvador eso ocurre. Nosotros publicamos hace un par de años, José Luis, un reportaje en el que mencionábamos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tenían que pedir autorización a las pandillas, a la clica local, para entrar a algunos lugares a hacer su trabajo en áreas de Soyapango e Ilopango. Creo que sí hay que buscar un diálogo con las pandillas. No estoy hablando de negociar. Creo que la violación a la ley o la impunidad no es una cosa que debe negociarse. Tenemos una lección terrible de la guerra civil sobre impunidad, pero sí me parece que lo más tonto sería pretender ignorar que ellos no existen o que ellos están ahí y que se puede elaborar una estrategia de solución al problema de pandillas sin tomarlos en cuenta, porque las pandillas son un grupo de 60,000 personas, o si fueran 50,000, 40,000, 10,000 podrían ser, tienen la capacidad de actuar como actuó la guerrilla, en el sentido de hacer un operativo rápido, mimetizarse entre la gente y matar a un par de soldados, como ya ocurrió hace algunas semanas. Entonces,
es fundamental, creo, que el Estado tienda puentes hacia las pandillas para comprenderlas sobre todo. Es como cuando nosotros nos preguntan algunos lectores, ¿y por qué tienen que darle voz a las pandillas? ¿Queremos que vos, lector, o queremos que el público entienda qué tienen en la cabeza estos señores? ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando hacer de aquí a 5 años? ¿Qué piensan de las posibilidades de dejar la extorsión? ¿Eso es factible en la cabeza de los líderes de las pandillas? Pues en el caso del gobierno, yo, si fuera gobierno, estaría sumamente interesado en comprenderlas perfectamente, en sentarme a entrevistar a líderes pandilleros para saber qué tienen en la cabeza, cuáles son sus grandes inquietudes y sus temores también. ¿Y cómo quedaría entonces el hecho de que se está obligando o se está tratando de llegar al diálogo, o las pandillas están obligando a llegar a esta situación, pero ¿de qué manera lo han hecho? Con todo lo que ha ocurrido esta semana, con todos los crímenes que se han cometido, ¿cómo quedaría la institucionalidad y la gobernabilidad misma cuando se estaría accediendo a un diálogo con un grupo que ha forzado a esta situación? Es que yo creo que hay dos vías, básicamente. Una, la aplicación estricta de la ley, pero para la aplicación estricta de la ley, como la ley antipandillas de la que hablaban ustedes hace unos minutos, requiere más recursos. Sin duda, la Fiscalía y la Policía, por ejemplo, están rebasados. ¿Cómo es posible que haya fiscales o que haya detectives de la policía, investigadores de la policía que tienen primero de cientos de casos? Es decir, es imposible resolverlos porque esto nos lleva al gran problema de la impunidad. En este país entonces puede ocurrir cualquier cosa y no pasa nada. Podemos hacer lo que nos dé la gana y no pasa nada porque se convierte en una espiral, ¿no? Así que es importante que se dote de más recursos para que se pueda aplicar la ley. Este país no tiene suficientes recursos, no tendrá pronto suficientes recursos, entonces hay que pensar en otras salidas. Ok, nos quedamos con esta idea, hacemos una pausa y seguimos con esta conversación luego del espacio para nuestros anunciantes. Siga con nosotros. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Buenos días, amigos televidentes. En este tercer bloque vamos a hablar acerca de actuaciones específicas y me quiero referir a la que hemos visto y a la que deberíamos ver en los próximos días por parte del presidente de la República, de instituciones como la Policía Nacional Civil, como la Fiscalía General de la República y, por qué no decirlo también, de nosotros como sociedad salvadoreña. Y de ello quiero empezar en este bloque con la actuación que hemos visto del presidente de la República, que se encuentra, dicho sea de paso, fuera del país, y qué es lo que deberíamos de ver también en los próximos días por parte del jefe de Estado, José Luis. Bueno, supongo que a mí, como a la mayoría de la ciudadanía, me parece inaudito que el presidente de la República salga del país en esas circunstancias, ¿no? Creo que enviar mensajes de firmeza es algo más que decir que se van a tomar acciones de firmeza y desde luego es algo muy diferente a sacar el ejército de la calle. O sea, la firmeza tiene que estar desde las ideas, desde los principios y desde el liderazgo, ¿no? Y que el presidente de la República salga a un chequeo médico, a mí solo me plantea dos preguntas, o sea, una pregunta que en dos caminos, y ninguno de los dos es alegre. Uno es que la debilidad política del presidente hace que su presencia no sea relevante, es decir, que el Estado, que el Ejecutivo en realidad no precise de la presencia de él, que en teoría es su líder, para tomar las decisiones complicadas que hay que tomar en estos momentos, y la otra es que su situación de salud sea tan grave que es inevitable que viaje. Ninguna de las dos cosas es lo que dice el Ejecutivo. Es decir, en teoría esto es un chequeo de rutina. Me parece inexplicable que en ese contexto no se pueda postergar un chequeo de rutina, si es que realmente lo es. Hay tan poca información sobre la salud del presidente que en realidad, claro, todos pensamos en otras cosas en el día a día y hay problemas aparentemente más graves, pero lo cierto es que cada vez más creo que es necesario que haya transparencia en cuanto a cuál es realmente la situación de salud del presidente. Pero luego, de nuevo, hablábamos en el intermedio del hecho de que haya sido a través de la oposición
que hemos tenido, digamos, algunas pruebas físicas de este viaje. Si el presidente va a viajar y es algo justificado, nos tenemos que enterar sea antes del viaje y por cauces oficiales. Lo que no tiene sentido es que nos enteremos de que el presidente está fuera después de que se haya ido. O sea, esa sensación, ya digo, de debilidad de la figura presidencial me parece que es el peor momento para eso. Y precisamente a través de redes sociales el presidente ha estado tuiteando en los últimos minutos y ha dicho sobre este punto que tú mencionabas, José Luis, dice, se siente ofendido y pide al fiscal general de la República que investigue al señor Jorge Velado por invadir su privacidad al informar acerca del vuelo en el que él salió hacia La Habana, y ha dicho también que de ser necesario va a suspender su chequeo médico y adelantará su regreso al país. Entre otras cosas, dice que mantiene la comunicación constante con todo el equipo de gobierno para tratar de solventar esta situación que hemos estado viviendo en los últimos días. Redes sociales que en los últimos días hemos escuchado y hemos visto acusaciones mutuas entre la oposición y también el partido oficial. De hecho, algunas concentraciones en apoyo al presidente, y hemos visto tanta situación. Hemos escuchado palabras como boicot, como plan de desestabilización de parte de la oposición y ese tipo de cosas a través de las redes sociales. ¿Cómo has visto este comportamiento y en qué también ha derivado en estos últimos días, Ricardo? Bueno, esto tiene que ver con cómo se gestiona la crisis ante el público, ante un público que necesita mensajes claros, que necesita una exposición transparente sobre lo que está sucediendo. Esa es una cosa. Y la otra, que el presidente hasta ahora tiene una gran deuda con nosotros. Sí nos ha dicho que es lo que no quiere tregua, porque dijo lo que hizo el anterior gobierno es ilegal y nosotros no vamos a pactar con pandillas. Por cierto, gobierno del que él formó parte. Nos queda claro eso. Pero cuando nos dice qué pretende hacer, no queda claro. Solo nos dice, bueno, quizás vamos a echar mano de más soldados en este momento. Eso es lo que ha dicho esta administración esta semana. Y uno tiene derecho entonces a imaginarse, ¿y qué podría hacer? ¿Van a sacar la artillería? ¿Van a sacar la Fuerza Aérea? Es decir, y eso tiene que ver con solucionar el problema del paro del transporte. No. Entonces, ¿qué pretende hacer? En el plan que se elaboró en diciembre del año pasado, que se presentó en diciembre del año pasado, tampoco hay una alusión clara a una estrategia para atender y resolver el problema específico de pandillas. Bueno, eso por un lado. No sabemos qué es lo que quiere la presidencia de la República, cuál es su plan para los últimos 4 años que le quedan. Y por otro lado, sobre la gestión de la crisis. A mí me hubiera encantado que el presidente o alguien en nombre del presidente nos expusiera en una especie de mesa de crisis de la presidencia de la República, del gobierno, qué es lo que está sucediendo exactamente, qué ha sucedido. Porque hay mucha confusión, hay grandes diferencias entre un extremo sobre cuántas rutas de buses son las perjudicadas y lo que dice el gobierno. El gobierno dice que son muy pocas. Un 5% hablaba. Sí, y en cambio si le preguntas a los empresarios, por supuesto que te dicen que es el 95%. Sí, todo lo contrario. O ocurren cosas como esta, por ejemplo. La presidencia de la República o el Ejecutivo nos dicen, hemos trasladado de Izalco hacia Zacatecoluca a 2 cabecillas de las pandillas porque son los responsables del paro. Un día después viene la Fiscalía y captura a un pandillero en Apopa y dice, este es el principal responsable del paro. Entonces, a lo mejor tenga alguna explicación eso, pero como nadie nos sabe explicar con precisión, no nos muestra un mapa, no nos muestra números, no nos muestra documentos, no nos dicen si han interceptado telecomunicaciones para poder decir, este es el principal responsable. No, este es el principal responsable. Entonces, tenemos un gran problema de incertidumbre. Claro, y hace además que se multiplique el miedo lógico en la población, porque en realidad el juego de comunicaciones en el que entran las autoridades no es más que el del rumor. Es decir, si tú tienes al secretario de Comunicaciones diciéndote una cosa, al subdirector de la policía diciéndote otra, al fiscal general diciéndote otra, y efectivamente, como tú dices, no es imposible tener coherencia si las autoridades no son firmes, no en subir la voz o en ponerse muy serios al decirlo, en estructurar claramente su argumentación y el por qué saben si es el barrio 18 revolucionario o son los 3 principales grupos, barrio 18 revolucionario, sureños y Mara Salvatrucha, quienes están involucrados en el paro. En realidad, lo que sucede es que la incertidumbre es mayor, porque la gente que vive en zonas controladas por la Mara Salvatrucha no sabe si están fuera de la zona de peligro o dentro de la zona de peligro. Con lo cual,
algo que en teoría, según las autoridades, afecta a ciertas zonas y a ciertas rutas, expande su miedo a toda la sociedad. Y cuando muere alguien que conduce un pick-up, corren rumores de que lo que ocurre es que también se está atentando contra pick-ups. Es decir, la debilidad en información, cuanto a la que tienen y la que transmiten del Estado, lo que hace es alimentar la estrategia de las pandillas, que es la de la incertidumbre. Y ahí la gente se siente muy mal. Yo hay algo en lo que sí estoy de acuerdo, sí, sin duda, con el Ejecutivo, y es en que hace falta unidad. Pero ojo, no cualquier unidad, no una unidad vacía, no una unidad de agarrarnos de las manos con la bandera detrás o con una camiseta. O sea, unidad alrededor de transparencia, de investigación, de una estrategia. O sea, este Ejecutivo lleva un año dejando pasar el tiempo sin plantear claramente cuál es su postura política y su estrategia política frente al problema de las pandillas. Primero, a través de la comisión, trataron de ganar tiempo, y luego siguen siendo, digamos, muy ambiguos y actuando más de facto que siendo transparentes en cuál es su estrategia. En el discurso de inauguración de una planta en Los Chorros, que fue el discurso que después se retransmitió en cadena nacional de parte del presidente, decía y hacía el llamado a los partidos políticos para apoyo, para que se sumaran, pero justamente dejaba también la pregunta: ¿qué tipo de apoyo? Si es un apoyo en la Asamblea Legislativa para reorientar fondos, si es un apoyo en esta crisis, o de qué tipo. El resto de partidos políticos, que es, entiendo que también el tema que menciona José Luis, de la unidad del resto de instituciones que tienen incidencia en la política de nuestro país, ¿estarán en esta sintonía, Ricardo, o será también una oportunidad en la que cada quien jale agua para su río, para su pozo, perdón? Desgraciadamente lo usual es que los dirigentes políticos no tienen demasiados propósitos nobles. Creo que eso se puede decir con mucha claridad. No es la más grande virtud de los dirigentes partidarios, pero aquí hay un problema. Al menos de los nuestros, sí, o de los que tenemos ahora. Sí, sí. Y es que la misma presidencia de la República, y no solo esta presidencia de la República, también las anteriores, se han preocupado mucho por restarle credibilidad a estos esfuerzos de unámonos. Por ejemplo, hay un Consejo de Seguridad Ciudadana que, según algunas de las personas que forman parte de él, no está sirviendo para mucho. Tuvimos en el programa El Faro Radio, sí, hace algunos días al pastor Mario Vega, quien nos decía: no, pero si ya no pasa nada ahí, prácticamente no está pasando nada. Y han discutido sobre la estrategia del gobierno de confrontar, de batirse a puro fuego con las pandillas, un fenómeno que empezamos a ver agudizado particularmente a partir de febrero. Y nos decía: bueno, hemos intentado, pero es que ya como que no pasa nada. Entonces, yo no creo que haya un capital de credibilidad en este momento, y eso que apenas tiene un año de gobierno el presidente Sánchez Serén, como para que se sientan confiados los dirigentes de otros partidos políticos, sobre todo cuando ven que los está atacando permanentemente y los está responsabilizando de estar detrás de estas acciones desestabilizadoras. No creo que estén muy anuentes a una posibilidad de que los utilicen nada más. No, pero es que estas decisiones las tomamos en conjunto con todos los partidos políticos. De hecho, eso es lo que se ha dicho sobre el Plan El Salvador Seguro, el concurso de la ANEP, el concurso de los partidos políticos, de las iglesias, de otros actores importantes, de la colaboración de Naciones Unidas, y no es un plan propuesto solo por el partido en el gobierno o solo por el gobierno, no, por toda la sociedad. Yo creo que hay mucho temor de que se utilice políticamente y se convierta incluso en un arma arrojadiza contra los actores que eventualmente puedan participar en algo. Me quiero detener en el punto que tú mencionabas, Ricardo, acerca del ataque frontal que se ha visto en los últimos días por parte de los cuerpos de seguridad, dígase la Policía Nacional Civil, y esto en específico con un par de investigaciones que como El Faro han realizado, y me quiero referir al tema de la finca San Blas
de qué fue lo que pudo haber ocurrido, de toda la investigación que ustedes han desarrollado sobre la actuación y de la manera en que la Policía Nacional Civil llegó a ese lugar y se enfrentó aparentemente a través de la versión oficial con estos pandilleros que se encontraban armados y tal vez explicar un poco para los amigos televidentes, José Luis, sobre esta investigación. Bueno, el tema de la finca de San Blas, estamos hablando de un operativo que se desarrolló en la madrugada del día 26 de marzo, precisamente el día en el que se celebró aquella marcha por la paz, convocada por el Ejecutivo, aunque se trató de decidir en este juego siempre de apariencias que esto era un poco menos que un movimiento ciudadano, ¿no? Pero bueno, en esa madrugada, en la finca San Blas, en San José Villanueva, hubo un operativo policial en el casco de una finca en el que desde hacía semanas había pandilleros que, lógicamente, a través de la intimidación, habían hecho de ese lugar su lugar de habitación. Hubo una denuncia y llegó un grupo del GRP, en teoría, a capturar a estos pandilleros. El resultado final del operativo fueron 8 muertos, todos señalados por la versión oficial como pandilleros. Nosotros desde hace meses teníamos denuncias de que ahí y en otros lugares, lo que pasa es que no hemos podido corroborar otros casos, había habido una actuación policial que daba indicios de abuso de fuerza o de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, que pudiendo detener, que es el trabajo de la policía, lo que se había hecho era matar cuando no era imprescindible. El uso de la fuerza, entendámoslo, por parte de las autoridades debe ser proporcional, en legítima defensa, y la finalidad de la policía no es exterminar, la finalidad de la policía es llevar al sistema de justicia a los criminales. Hicimos una investigación concienzuda con testigos que estaban allí esa madrugada y revisando documentos oficiales, peritajes policiales de la Fiscalía y de Medicina Legal. Y creemos que hay indicios más que suficientes para que se abra una profunda investigación sobre qué sucedió ahí. Para nosotros, uniendo todos los puntos, lo que hay evidencias de que hubo exceso de fuerza. Estamos hablando, por ejemplo, de un pandillero que tiene 20 balazos en el cuerpo y 5 de ellos en la cabeza. Es decir, en un enfrentamiento esa cantidad de impactos de bala genera como mínimo sospechas con respecto a la posibilidad de que una vez abatido haya recibido disparos o tiros de gracia. Por lo menos creo que eso exige una investigación que no se dio por parte de la Inspectoría. Es decir, la Inspectoría, la Procuraduría en su momento le respondió que no había ningún indicio que llevara a sospechar de un mal procedimiento, pero luego además los testimonios y las pruebas balísticas hacen casi evidente que al menos en 2 casos 2 jóvenes, además menores de edad, 16 y 17 años, fueron ejecutados. Tendrá que ser la justicia que diga si eso fue así, pero nosotros creemos que eso debe saberse. Y creemos que debe saberse, y esto es muy importante, porque hemos recibido mucha respuesta de nuestros lectores y de la sociedad en general, cuestionándonos y, bueno, en realidad tratándonos con mucha dureza, más que cuestionándonos, acusándonos de estar debilitando a la policía, de estar poniéndonos del lado de los criminales, acusándonos de estar rompiendo la supuesta unidad nacional que debe haber en contra del crimen. Para ser muy claros, eso no tiene nada que ver con unidad o no unidad en contra del crimen. De hecho, denunciar posibles crímenes cometidos por la policía debería formar parte de la unidad nacional en contra del crimen. El hecho de que la policía cometa estos excesos no fortalece a la policía, la debilita, porque la policía solo es fuerte en la medida en la que tiene legitimidad. Y además, nosotros hemos denunciado durante años, y tú lo sabes, la brutalidad de la violencia de las pandillas. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Hace poco, en mayo, hicimos una entrega especial sobre extorsiones en la que retratábamos el nivel de brutalidad y de violencia y el alcance tremendo a casi cada rincón de la sociedad que tiene esa lacra que es la extorsión, ¿no? y que limita el progreso de la mayoría de ciudadanos del país, porque estamos hablando de que incluso quien se embarca en un buque pesquero cuando regresa paga una cuota a las pandillas, las remesas pagan extorsión, ni siquiera estamos hablando del comercio, del gran comercio, estamos hablando de gente que tiene apenas para sobrevivir y que paga extorsión, y eso hay que denunciarlo y lo denunciamos, pero una estrategia como la que se ha venido dando, simplemente de confrontación armada
La historia nos dice que no funciona y además no coincide con el discurso oficial. Parte del debate sobre la unidad nacional tiene que ser, de nuevo, lo repito, unidad alrededor de qué. El gobierno está pidiendo unidad alrededor de sus declaraciones públicas, de los proyectos que presenta públicamente, alrededor de los puntos consensuados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, o unidad alrededor de que nos hagamos los sordos y los ciegos con respecto al abuso de fuerza al que se está impulsando a las fuerzas de seguridad. O sea, yo no estoy en contra de las fuerzas de seguridad, yo estoy preocupado porque se esté instrumentalizando a las fuerzas de seguridad en una estrategia que no tiene sentido, que no es transparente, que no se ajusta al discurso oficial de este gobierno, que en teoría dice que tiene o quiere tener una estrategia integral, y yo no veo la integralidad por ningún lado. Entonces, lo que quiero es que sean claros, unidad alrededor de qué. Desde luego, hace años que llevamos diciendo que hace falta unidad alrededor de una estrategia inteligente, una estrategia de largo plazo. Entiendo que de esta investigación que ustedes han realizado, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado y ha hablado al respecto, a diferencia de lo que pudo haber dicho la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Ricardo. Bueno, de hecho, la Inspectoría General de Seguridad, al parecer, no hizo mucho. Le preguntamos al Procurador de Derechos Humanos sobre este caso y él nos dijo, bueno, yo creo que más que indicios, en realidad lo que ustedes han mostrado son pruebas de ejecuciones extralegales. Y cuando le preguntamos sobre el rol de la Inspectoría de Seguridad, nos dijo, bueno, nosotros pedimos información al inspector, que fue el anterior inspector Ricardo Martínez, sobre qué habían investigado respecto de la matanza en la finca San Blas. Y él nos dijo que, bueno, que habían examinado el caso y que habían determinado que no había razones para investigar, para hacer una investigación interna, que no había razones como para que se estudiara la actuación de los policías que participaron en este operativo. Por cierto, el Procurador de Derechos Humanos también, entiendo, ya resolvió que ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de la policía en la Delegación Centro, en aquel episodio que nosotros también retratamos, porque uno de nuestros periodistas... Que fue en junio. Sí, que fue a finales de junio, ¿verdad? A finales de junio, sí. ¿Tenía relación con el asesinato de un policía en esa fecha? Sí, cuando habían atacado un taller de la policía. Hubo redadas, se detuvo a muchos pandilleros. Nosotros, como parte de otra investigación, terminamos, uno de nuestros periodistas terminó presenciando en la Delegación Centro agresiones a un supuesto pandillero que estaba esposado, lo cual, de nuevo, más allá de la rabia y de las emociones, va contra los procedimientos policiales, porque alguien que ya está sometido no tiene por qué recibir nuevos golpes. Eso va contra la ley. Entonces, volvemos a encontrarnos en la misma situación. Es decir, ¿eso debe preocuparnos o no debe preocuparnos? Bueno, voy a quedarme con esta idea, tengo que hacer la última pausa comercial, amigos televidentes, y al regresar hablamos rápidamente, para despedir este programa, sobre cómo debería la ciudadanía salvadoreña estar enfrentando esta situación de violencia. Quédese con nosotros. Tengo pocos segundos, pero tenemos una sociedad salvadoreña que, por un lado, hay que decirlo, aplaude este tipo de situaciones, José Luis, pero ¿cómo deberíamos, y esto ya para cerrar esta entrevista, afrontar esta situación como sociedad salvadoreña? Es más que comprensible que haya ansias de venganza y de fuerza, ¿no? y de que se responda a la violencia con violencia. Claro que es comprensible, emocionalmente es más que explicable, yo lo entiendo perfectamente. Yo no juzgo a quien siente ese impulso. Lo que creo es que como sociedad tenemos que estar por encima de ese impulso. Creo que en las situaciones de crisis, cuando tienes que pensar claramente, mantener la cabeza fría y ser inteligente. Y creo que como sociedad, y el gobierno lo está alentando, no estamos actuando de una manera inteligente. Lo digo con todo el dolor, porque creo que eso nos lleva a situaciones más graves todavía. Para mí esto no es una cuestión de solo, que lo es desde luego, de derechos humanos. Para empezar, además, es una cuestión de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es decir, yo creo que el exceso de emoción con el que se está manejando esto, me parece, uno, que es explicable, pero dos, que es una vergüenza que se esté instrumentalizando desde el Ejecutivo. Lo mismo hizo Arena en su momento, con los planes mano dura, y fue una vergüenza, y el resultado lo estamos sufriendo. Por eso me parece más irresponsable que Arena